Gracias, gobernador. Queríamos saber, estamos preguntando a los distintos protagonistas por zona, estamos yendo. ¿El agua que están llevando al Chaco es suficiente, gobernador? ¿Usted diría que está llegando a la gente y que alcanza para cubrir las necesidades? Y hasta ahora estamos haciendo todo el esfuerzo para que alcanza, ¿sí? No es fácil, gracias también a todos los entes estatales como ESAP, como CEN, estamos trabajando muy bien, en muy buena coordinación, y ellos ya ayudan mucho con sus camiones cisterna para que llegan en todos los comunidades donde necesitan. Gobernador, si yo le preguntara en Boquerón, Sí. porque acabamos de hablar con un sacerdote que está en la zona de Teniente Irala Fernández, y Sí. él asegura los que están recibiendo agua son los que están cerca de la ruta, son esas comunidades. Las comunidades más hacia adentro no están recibiendo suficiente agua. Si yo le preguntara, de cada 10 personas, ¿cuántas cree usted que están recibiendo agua suficiente? Y esto se entiende como agua suficiente para vivir decentemente. Bueno, en el departamento de Boquerón no es así si es solamente de cerca. Es más, tengo camiones lejanos cerca del Pilcomayo, en toda esa zona donde estaban más afectados. Ahí recibieron agua. Yo creo que en nuestro departamento, Boquerón, recibieron todos. Y si es suficientemente, no puedo decir. Yo creo que no va a ser suficiente lo que reciben. Porque todos en esa época nos acostumbran de usar lo mínimo posible, ¿verdad? Entonces, tenemos que adecuarnos a la cantidad, a la disponibilidad del agua que tengamos. Ese es para todos así, ¿verdad? Pero tenemos de 200, de 300 kilómetros de la capital departamental, comunidades que reciben agua. Gobernador, si yo le preguntara, ¿cómo calificaría usted al famoso acueducto que trae el agua, debió haber traído el agua desde Puerto Casado hasta Loma Plata para desde ahí repartir a las comunidades y que pudiera haber suficiente con todo el apoyo que siempre los menonitas han dado para que se reparta lo poco que hay, llegue a todo el mundo? Si yo le preguntara, deme un significado para usted de ese acueducto, ¿qué me diría? Bueno, calificar me cuesta, realmente no tengo los parámetros para calificarle. Pero ¿qué significa? Sí, realmente el acueducto en su época, del agosto de 2020, cuando primera vez llegó agua a Loma Plata, hasta septiembre de 2022, un poquito más de 24 meses, nos ayudó muchísimo. Fueron justamente también 3 años con mucha sequía que nos salvó mucho, y con toda la red que tenía, que llegaba hasta Marical, Laguna Negra, Lolita y Alvezanga, realmente nos faltaría ahora que funciona otra vez. Nunca funcionó en su totalidad, digamos, en la cantidad que estaba previsto, pero si estaba a media trabajando, nos ayuda muchísimo. Así que es una necesidad, es una falta que funciona otra vez el acueducto, aunque sea en esa cantidad, en esa forma que trabajó anteriormente. Yo cuando aquella vez veíamos el agua al llegar a Loma Plata, descargarse abundante, limpia en esos tanques enormes, decía, ¿será posible que han acabado años y años de postergación? Y resulta ser que hoy día el acueducto no funciona. Y me están hablando gente que participó de aquello y dicen, no iba luego a funcionar, Mabel,
porque la forma y los caños que se estiraron para estirar el agua desde el río hasta Loma Plata era un juego de niños. Así que mal planteado, casi estaba destinado al fracaso, gobernador. Así mismo, yo creo que yo comparto totalmente con lo que me dices. Yo muchas veces he dicho también, yo creo que nació mal este aguaducto, ¿verdad? Ese empezó en el 2012, la época del presidente Fernando Lugo, después seguía con Franco. Yo creo que, no sé, es así como vos, sí. La gente en el Chaco no creyó que iba a venir agua algún día, hasta que llegó. Y igual en esa época casi no podían creerlo igual, ¿verdad? Porque cómo vieron, cómo dejaron los caños afuera, cómo empezó todo, era realmente para creer que no iba a funcionar nunca eso, ¿verdad? Pero vimos después que funcionó cuando en la época de Marito ya se pusieron la pila para terminar, porque no se puede hacer una obra tan grande, dejarle a media tirada, ¿verdad? Entonces nosotros sentimos lo bueno que es y que mucho que podría ayudar ese aguaducto. Por eso yo insisto mucho al gobierno actual que reparan otra vez. Y yo creo que es falta de mantenimiento, así tengo entendido, porque me fue la vez pasada recorriendo todo el aguaducto de ese Puerto Casado. Allá el bombeo y todos los pintos, todo funciona perfectamente. Solamente la cañería de Puerto Casado hasta Loma Plata es el problema. Y Obras Públicas anteriormente construyó esto, terminó ese aguaducto y funcionó más de un año, hicieron funcionar, después entregaron a ESTAP. En febrero 2022 entregaron todo el aguaducto a cargo de ESTAP. Y ahí empezaron de complicar, digamos, yo creo que ESTAP no hizo el mantenimiento correspondiente para que podía seguir funcionando el aguaducto y dejó de funcionar en septiembre 2022. Desde septiembre 2022 sin funcionar entonces. Así mismo, y casi 900 millones de litros bombeaba en poco más de 24 meses al Chaco. Solamente el 2022, de enero hasta septiembre, hasta que dejó de funcionar, bombeaba 555 millones de litros. O sea, es una cantidad que nos ayuda muchísimo si tenemos este año ese agua. Quiero preguntarle otra cosa, gobernador. ¿Usted tiene idea del costo total del acueducto? Habla de 130 mil millones de dólares. ¿Cuánto? Algo así 130 como millones de dólares, digo. 20 mil o 20 millones de dólares, dijo. 130 millones. 130 millones de dólares. A esto podríamos sumarle las desalinizadoras, en las cuales ¿cuánto también se gastó, gobernador? ¿De cuál desalinizadora? ¿Perdón? ¿De cuál? Las dos. ¿Cuánto se invirtió en las dos? No, en total. Ese es con el bombeo y todo del Puerto Casado. Ya, y las desalinizadoras, las que se hicieron en época de Lugo, ¿usted recuerda cuánto se gastó en esa desalinizadora? Bueno, ese no tengo idea cuánto costó. Ya tenemos que ese nunca funcionó. Ni un litro de agua limpió. Para la inauguración llevaron agua. Así que ese nunca funcionó. Que de época de Lugo ya instalaron en Villa Choferes. Bueno, qué tremendo, gobernador. Yo lo que le decía ayer y creo que en eso tenemos que ponernos fuertes todos. Estar acarreando agüita cada semana es un parche, pero no es un plan, o por lo menos no es un plan serio. Necesitamos un plan donde nos digan de dónde
va a sacarse agua en forma permanente, con o sin sequía. ¿Cuál va a ser la forma sustentable para que haya agua garantizada, sobre todo para los seres humanos y en forma conexa a los animales de los cuales viven en la producción de esa cuenca lechera? ¿Usted sabría, gobernador, cuánto menos de leche se está produciendo en la zona por culpa de esta sequía? Bueno, este número en el momento no tengo. Normal es así que baja mucho la producción de leche cuando es sequía. Pero de otra parte quiero mencionar también que creo que tenemos que trabajar en más fuentes de agua. No podemos depender solamente de una fuente o digamos de un aguaducto. Yo creo que hay que reparar eso. Yo de mi punto de vista no es demasiado mucho para reparar esto. Yo creo que tenemos que poner la pila para reparar ese y pensar en nuevos aguaductos y también trabajar más en reservorios, acopio de agua, porque algunas veces tenemos grandes lluvias en corto tiempo. Este año tuvimos, al principio del año, en 6 semanas, la cantidad de lluvia que algunas veces tenemos en todo el año. Entonces tenemos que prepararnos más para reservar este agua en reservorios grandes, en tajamares, entonces para tener esa reserva justamente cuando viene la sequía, ¿verdad? Y también preparar más aljibes, copia de agua de los techos, pozos. Yo creo que tenemos que realmente buscar más fuentes de agua para asegurar de todo tiempo esa agua. Totalmente, tiene razón, gobernador. Hay que pensar, necesitamos un plan y necesitamos alguien que piense en ese plan. Y sospecho que ese alguien lo que nos está faltando. Alguien que se ponga al frente de todo esto y diga, yo voy a trabajar para hacer, primero, solucionar el acueducto que está sin funcionar ahora. Segundo, ver las alternativas y los otros planes. Como usted está diciendo, construcción de aljibes, construcción de tajamares, construcción, no sé, tanque australiano, no tengo idea cuánto sale, pero analizar costos y ver que esto que está pasando, para los que no les importa la vida humana, a lo mejor les va a importar la economía, porque la economía cae con todo lo que está pasando. Gracias, gobernador. No, y yo creo que tenemos que ver también, muchas veces calculamos mal, yo creo que vemos cuánto nos cuesta hacerlo, pero creo que tenemos que hacer la pregunta también al revés, ¿cuánto nos cuesta no haber hecho? Entonces en ese momento sabemos que el costo de llevar agua es muy alto, es muy grande, es muchísimo, algunas veces casi me marea cuando estamos pensando llevando agua de Asunción al Chaco, o sea, ese es un monto altísimo el costo, ¿verdad? Por litro. Entonces tenemos que, yo creo que algunas veces hacer al revés la pregunta y prever eso. El otro punto también es que el administrar la agua, cómo utilizamos la agua, o usar la agua 2, 3 veces, porque es factible también, y cuidar la agua, usar lo mínimo posible cuando no es necesario, ¿verdad? La administración de agua, el uso de agua también es una cosa muy, muy importante para para que no falte después. Porque si hay más gente, hay más producción, hay más animales, hay más agricultura, siempre vamos a necesitar más agua. Entonces tenemos que administrar y usar de mejor forma también la agua. Bueno, le agradecemos muchísimo, gobernador. Estamos a las órdenes, lo que ustedes digan, estamos para apoyarles y mucha fortaleza en estos momentos porque ustedes son los que están dando la cara ante las comunidades. Y debe ser muy difícil que la gente pida agua y ustedes no tengan de dónde sacar. Gracias, señor. Así mismo, es muchas veces muy difícil cuando uno no sabe cómo conseguir y estamos lejos. Y si tenés 250 kilómetros de tierra, te cuento, tenemos que preparar tractor muchas veces porque el camino
ya es parte roto, totalmente roto. Entonces el camión no llega. Entonces tenemos que preparar tractores para estirarle, para que pasen el talcal, para que llegue a las comunidades, ¿verdad? Entonces no es fácil y le agradezco mucho por ese tiempo que nos da para informar a la ciudadana. Es muy, muy importante que nos podamos informar y muchas gracias por ese espacio y que nos comunicamos.